Hola, hola, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Licenciado. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. licenciado. Buenas noches. Buenas, Licenciado. buenas. Bueno, van a disculpar, voy a hacer algunas pruebas, voy a hablar a veces fuerte o despacio. No estoy acostumbrado tanto a manejar el Zoom, pero a ver, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Sí? Ya le hice. Bueno, en realidad, me presentaré para iniciar un poco. Vamos a empezar la clase y vamos a poner algunas reglas para un poco administrar los tiempos y participaciones, consultas, etcétera. ¿Sí? Ya. Lo primero, he hablado con José, la metodología de calificación va a ser la siguiente, para un poquito ir adelantando. Antes me presento, no sé si alguien me conozca, la verdad no los veo a todos, no sé si alguno lo conozco. Mi nombre es Carlos Colodro Rivero, yo trabajo actualmente en la Autoridad de Pensiones y Seguros. He trabajado unos años en el mercado también. Más he trabajado en el regulador, tengo más de 11 años ahí. Y bueno, actualmente soy responsable de seguros. He visto reaseguros, he visto intermediarios, he visto registro de pólizas, he visto estados financieros, muchas cosas, y espero que les pueda ayudar en el crecimiento de conocimientos que están buscando. Ahora sí, volveré al proceso de calificación que hemos establecido con José. Les voy a informar un poquito. La nota es sobre 100 puntos. Uno de los ítems es un cuestionario, ¿no? Que va a ser único para todo el curso. Va a valer 10 puntos. Vamos a tener 4 foros, que son una especie de preguntas, de investigación, de análisis, consultas, o en realidad 2 son de investigación, pero son básicamente 2 o una pregunta, la cual, cada foro va a valer 5 puntos. Entonces, teniendo que son 4 en el total del curso, vamos a tener 20 puntos que se pueden ganar a través de foros. Sumando el cuestionario, que vale 10 puntos, y los 4 foros, tendríamos 30 puntos. Y un examen final que entiendo es único, no hay posibilidad de que sean 2, y por 70 puntos. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? No, ninguna. ¿No hay ninguna? ¿Ninguna? Ok. ¿No hay clases? Claro. ¿No hay clases? Muy bien. Ya. En el tema de... Clases de ¿Perdón? Continuando, las participaciones, las preguntas, yo no me limito, o sea, yo no voy a hablar, o por lo menos la metodología que yo utilizo no es ponerme a hablar hasta que acabe la clase. Lo importante es que todos los participantes puedan, en cada momento que se va avanzando, a veces generan o tienen dudas, especialmente cuando desempeñan actividades en el sector público, en una aseguradora. A veces hay situaciones que tal vez las podemos asociar al momento en el que estamos haciendo la clase, y obviamente a veces es oportuno hacer la consulta, porque después ya hasta fuera de contexto puede llegar a estar. Entonces, yo les sugiero que si alguien tiene una consulta, me diga, disculpe, tengo una consulta, o Carlos, ahí está mi nombre, el nombre es Carlos, Carlos, por favor, quisiera hablar. No se limiten, porque es una manera también de aprender. En el caso de que sea una pregunta que requiera alguna complementación adicional, yo la voy a anotar y la vamos a trabajar la siguiente clase con documentación y complementación adicional, en caso de que sea muy, muy, muy compleja o necesite un detalle adicional para su explicación, ¿sí? Por otro lado, he visto que ya han pasado a varias materias. Una es bases técnicas del seguro, otras bases jurídicas del seguro,
han visto seguros generales, han visto seguros de personas, manejo y liquidación de siniestros y gerencia de riesgos, ¿ya? Yo les voy a decir que en realidad todas estas materias, ¿no? Son una buena base para ver el reaseguro, porque el reaseguro abarca todas, ¿sí? Se van a ir dando cuenta que cuando ustedes ven la evaluación o las políticas de suscripción de su empresa, esas surgen de un contrato de reaseguro previo acordado y cotizado por el reasegurador. Se van a dar cuenta que las bases técnicas son los riesgos que asume el contrato de reaseguro. Las bases jurídicas se van a dar cuenta que la normativa, si bien es un poco más internacional que una local nacional, pero la del reaseguro asume muchas normas que nosotros conocemos hasta en el Código de Comercio. El tema de seguros generales, seguros de personas, son las bases técnicas de seguros, y estos son los que básicamente asume como parte en su totalidad el reaseguro. Les anticipo que en pocas palabras, si lo queremos ver al reaseguro, es el seguro del seguro, ¿sí? También vamos a ver que el manejo y liquidación de siniestros, cuando hablamos de siniestros, el proceso de indemnización, cuando hay un contrato de reaseguro, el reaseguro también participa o colabora en realidad con parte del monto a indemnizar a la compañía. Y en la gerencia de riesgos, básicamente vamos a ver, igual que como política de suscripción, nosotros como compañías evaluamos el estado del riesgo, ¿no? Y cómo se administra el riesgo por parte de los asegurados, pues, para establecer ciertos parámetros en el proceso de suscripción, ¿sí? ¿Alguien ha tenido conocimiento de esto? ¿Alguien ha tenido relación tal vez con reaseguro o conoce algo de reaseguro? ¿Nadie? No, yo no. Pero se oye, ¿no? Esto se No. oye, ¿no? Y se escucha. ¿No se escucha? Se escucha todo. Se escucha, Escucha, licenciada. escucha. Ay, ya. Es que van a disculpar y les agradecería que me digan cuando no se escuche, porque puede ser que no esté muy cerca, porque en algún momento, cuando oigo hablar a alguien, lo oigo entrecortado y no se entiende. Entonces, lo peor que podría pasar es que yo esté en ese tenor, o sea, que yo sea el que está hablando entrecortado y, bueno, así sí se pone compleja la cosa, ¿no? Por favor, me dicen si no se oye bien, por favor. Por ahora se Ya. escucha todo bien. Ahora sí, me voy a dar más volumen. A ver. Listo. Ya. En relación a lo comentado, ¿alguien tiene alguna consulta? Nadie, ¿no? No. No, Ya. ¿Perdón? Ya. Una cosa adicional, la lista, yo la voy a llamar al final de la clase. Creo que acabamos a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces yo voy a tomar unos 5 minutos antes para acabar, aproximadamente 5 minutos, tal vez un poco más, antes, para llamar lista y vea quiénes han asistido a la clase, bueno, y tengamos monitoreo de quiénes están participando, ¿sí? Ahora, yo voy a compartirles la presentación que tengo. ¿La pueden ver? Sí, le Sí. Sí, se ve Ok. bien. ¿Cuál? Muy bien. Muy bien. Ya. Bueno, como ustedes saben, este es el módulo o la materia de reaseguro. Vamos a ver un poquito qué objetivos de manera resumida, porque en realidad lo que espero es que sea un poco más amplio lo que se vea en esta materia, con el fin de apoyarlos y mejorar o ampliar de mejor manera sus conocimientos. Bueno, el objetivo principal es adquirir conocimientos básicos teóricos, ¿no? Definiciones, conceptos
usos y costumbres, ¿no?, del mercado, y prácticas de los aspectos técnicos, financieros, para una gestión eficaz del reaseguro. Cuando hablamos acá de aspectos técnicos financieros, hablamos un poco de la construcción de un contrato de seguro, sus componentes, sus partes, las estructuras que tienen, quienes participan en un contrato de reaseguro, ¿no? Esto con el fin de que muchos puedan entender y, bueno, asociarlo un poco al tema del seguro, y obviamente cuando haya personas que vean este tema como servidores públicos, puedan tener de manera más clara, ¿no?, la propuesta técnica en procesos de licitación, que son los documentos técnicos de reaseguro, qué es el security, ¿no?, qué es una retención, qué es una cesión, ¿no? Y obviamente qué es la calificación de riesgo, qué es el reasegurador, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar, les voy a mostrar un poco de normativa que tiene que ver con el reglamento de reaseguro pasivo, las circulares de monitoreo de los operadores del mercado de reaseguro, hablando de corredores de reaseguro extranjeros, hablando de reaseguradores extranjeros, ¿no?, entre otros elementos que pienso que les van a interesar mucho. A ver, yo siempre en las clases, y ustedes se van a dar cuenta, no sé si hayan oído de mis clases, me gusta empezar un poco recordando algunos conceptos importantes o relevantes que obviamente se los toca en las pólizas de seguro, pero tampoco están alejados de la realidad cuando hablamos del reaseguro. Nosotros en bases técnicas hemos debido entender lo que es el riesgo, ¿no?, que es el evento súbito imprevisto, ¿no?, que en momento de activarse genera un daño y una pérdida que está sujeta a indemnización en momento de, si es que estuvieran parada, ¿no? Otro elemento importante sin el que no existiría el seguro es el interés asegurable. Es lo mismo que pasa en el reaseguro. Si no hay un interés, tampoco hay reaseguro. Si hay dolo, es nulo, igual que la póliza, ¿sí? El interés asegurable, como todos saben, ¿no?, es el interés que tiene el asegurado en que no ocurra la eventualidad y dañe la materia asegurada, ¿no? La póliza de seguros, no sé cuántos manejen o hayan conocido las pólizas. Entiendo, he visto un poquito el tema de las listas. Hay mucha gente que trabaja en el mercado asegurador, eso me alegra. Entonces, muchos de los conceptos que voy a hablar, muchos ya los tienen muy claros y están familiarizados, ¿no? La póliza de seguro, básicamente, es el contrato mediante el cual la aseguradora y el asegurado, ¿no?, se comprometen uno a indemnizar y el otro a pagar una prima, ¿no?, para que en el momento de que se active un riesgo, se active un siniestro, pueda ser indemnizado, ¿no? Vamos a asociarlo esto después con el contrato de reaseguro. Vamos a identificar que son dos contratos distintos, pero muy afines, o sea, tienen unas características muy similares, pero están contratados por partes independientes, ¿no? Cuando hablamos del valor asegurado, hablamos de la materia de seguro, el valor de los bienes que estamos queriendo asegurar, ¿no? Cuando hablamos del asegurado, hablamos de personas naturales o jurídicas, ¿no?, las cuales tienen el interés asegurado, ¿no?, y que están expuestos a riesgos, ¿no?, forman parte del contrato de seguro. El asegurador, todos sabemos que son personas jurídicas debidamente autorizadas para operar en la administración de riesgos. Ellos participan en el contrato de seguro y en el de reaseguro, ¿ya? Cuando hablamos de intermediarios, hablamos de tres tipos, de acuerdo a la ley. Hablamos de los agentes de seguros, ellos no participan para nada en el tema de reaseguro. Los intermediarios también, como los corredores de seguros, que tampoco participan en el contrato de reaseguro. Hablamos de los intermediarios de reaseguro, estos sí tienen una participación en el proceso de intermediación de un contrato de reaseguro, ¿sí? Otro concepto importante, interesante acá, es el valor en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del valor en riesgo, hablamos de la totalidad de la materia asegurada, de los bienes a asegurarse. Esto se discrimina cuando hablamos de una primera pérdida, digamos, un riesgo expuesto a primera pérdida, hablamos de
una parte de los valores en riesgo, ¿sí? Por eso es importante entender un poquito entre valor en riesgo o definir valor en riesgo para identificar tal vez en algún momento una primera pérdida, ¿sí? Otro concepto importante que quiero tocar es el de la franquicia, ¿no? Que es el monto fijo porcentual, ¿no? Que está a cargo, en este caso, en un contrato de seguro, a cargo del asegurado en el momento del siniestro, sobre el cual la entidad aseguradora indemnizará los daños, ¿sí? Ahora, muchos no lo toman mucho en cuenta, pero la vigencia, y además hay una clara diferencia cuando hablamos de pólizas y contratos de seguro, de reaseguro. Todos tenemos claro que un contrato de seguro tiene una vigencia, por lo general es anual. Cuando se habla de una póliza multianual, digamos, o mayor a un año, hablamos de primas diferidas, etcétera. Pueden haber mayores a un año, pero por lo general el contrato de reaseguro se suscribe por un año. Ahora, ¿qué pasa con esas pólizas que tienen una vigencia anual, ¿no? ¿Y qué pasa con el contrato de seguros? Es mayor a un año, entonces el contrato de reaseguro se renueva anualmente y va permitiendo que, obviamente, los riesgos de las pólizas no pierdan cobertura en el tiempo, ¿no? Hablamos aquí abajo de dos conceptos importantes que vamos a ver también, y muchos deben conocerlos, cuando hablamos de la prima comercial y la prima de reaseguro. Tenemos que entender, y lo vamos a ver creo en la última clase, la construcción de una prima comercial, pero cuando hablamos de la prima comercial, desde el punto de vista de la aseguradora, es el precio por el cual yo te voy a dar cobertura. Ahora, ese está estructurado en tres principales partes desde el punto de vista contable. La prima comercial es el IVA, obviamente cuando hablamos de vida, están exentos del impuesto, pero todos los demás tienen la estructura que les describo a continuación. La prima comercial está compuesta desde el punto de vista de registro como una parte que representa el IVA, la otra es la prima adicional y la otra es la prima neta. ¿Sí? Ahora, un ratito disminuye. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Me aparece una imagen. ¿Sí? Sí, porque me aparece una imagen y pensé que se había cortado, perdón. ¿Ya? Y la prima neta. Cuando hablamos de la prima neta, hablamos de la parte, nosotros vamos a hablar de la parte que se reparte con el reasegurador. ¿Sí? Y obviamente la prima de reaseguro es una parte de la... Vamos a analizar esto. Hay dos tipos de primas de reaseguro, ¿ya? Unas que se manejan en vida y otra en general, por su manera de cálculo. El reasegurador tiene una prima que no es igual a la prima comercial, es una prima menor, ¿sí? Pero para fines de nosotros análisis vamos a asumir que la prima neta es igual a la prima de reaseguro, ¿ya? Pero no necesariamente es eso. ¿Por qué? Porque en las primas de vida, cuando hablamos de seguros de vida o en seguros de personas, el reasegurador te da una tasa específica para que tú le cobres al asegurado, sobre la cual ya tú calculas tu costeo y todo el tema de los impuestos, y obviamente se genera la prima comercial. Pero la prima de reaseguro es una más pequeña, por la cual el reasegurador asume los riesgos, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. La discriminación después la vamos a desarrollar de mejor manera, pero me interesa que vayan un poquito asociando, y los que ya conocen, obviamente, si tienen alguna participación, si quieren comentar algo, no se prohíban, no se cohíban en ese sentido. Ahora, otro concepto importante que también se maneja en reaseguro son los famosos sublímites. Cuando hablamos de sublímites, hablamos de valores asegurados totales, pero cuando hablamos de un valor asegurado total, hablamos de una cobertura dentro de un riesgo total, hablamos de un sublímite, ¿no? Por decirles, hablamos de todo riesgo, daños a la propiedad por 1 millón. Cuando hablo de un sublímite, yo me limito a, digamos, daños por agua hasta 20,000 o 50,000.
Estamos hablando de un límite dentro de un límite global, ¿sí? Otro concepto, que esto más lo vemos en salud, es el periodo de carencia, que podría asociarse, bueno, no asociarse directamente, pero tiene como característica similar a un periodo, a una franquicia, pero este tipo de carencia es básicamente el periodo durante el cual la póliza no surte efecto, ¿no? No es lo mismo que un valor fijo porcentual que en caso de siniestro es asumido por el asegurado, pero yo tal vez para que entiendan un poquito lo asocio como si fuera una especie de franquicia, pero este es un tema temporal, el otro tiene que ver con un elemento pecuniario de dinero, ¿sí? Aquí estos últimos 10 conceptos son muy importantes porque son ya un poquito lo que vamos a ir viendo. Van a darse cuenta que el reaseguro afecta desde el proceso de cotización de los riesgos hasta, obviamente, el proceso de suscripción, atención del siniestro, ajuste y liquidación, reembolsos de reaseguro, ¿no? Y costas adicionales que puede generar, pero también afecta cuando hablamos de las reservas. No sé si alguien conoce el tema de las reservas. Tenemos dos tipos de reservas, obviamente que se subdividen en específicas, pero las reservas, cuando hablamos de riesgos en curso, que estoy aquí citando por lo menos las últimas, y las de siniestros, ¿no? Son afectadas por el reaseguro por el valor porcentual del cual el reasegurador es responsable. En pocas palabras, si yo tengo un siniestro, y obviamente está en evaluación, yo voy a tener una reserva, pero la reserva se va a reducir a la parte específica o porcentual que le corresponde a la aseguradora, porque la otra parte la asume el reasegurador y se va a cuenta de orden hasta que se ajuste el liquide el siniestro, ¿sí? Entonces, poco a poco se van a dar cuenta que hasta para asumir los riesgos grandes, en realidad ninguna aseguradora pudiera asumir riesgos grandes si no tuviéramos reaseguro, ¿ya? Ahora, voy a ir al concepto de reaseguro activo, ¿sí? Nosotros sabemos que las entidades aseguradoras están autorizadas con un objeto social, que es el de asegurar, ¿no? Administrar riesgos. En este caso hablábamos de seguros directos, si lo queremos ver hablar o entender como una póliza de seguro, ¿sí? Pero cuando hablamos de reaseguro activo, ¿no? Es el procedimiento en el que una entidad, en este caso autorizada para seguros, adicionalmente tiene la facultad de administrar riesgos de reaseguros. Entonces, el reaseguro activo es el procedimiento donde una aseguradora autorizada para reasegurar asume riesgos de otra entidad, en este caso de otra entidad aseguradora, ¿sí? El reaseguro, que en este caso me voy a pasar de manera diagonal, el reaseguro pasivo es el procedimiento mediante el cual una entidad aseguradora cede el riesgo. En este caso es lo contrario del reaseguro activo. En el reaseguro activo yo asumo riesgos como reasegurador. En el caso de reaseguro pasivo, yo asumo riesgos, o en realidad cedo riesgos asumidos a través de pólizas de seguro, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna. No. Ninguna, ¿no? Ya, una cosa, ¿se está viendo la imagen del PowerPoint? Sí. Sí, se ve. Sí. Ahí. Sí, dice. Sí, se ve. Sí, qué bueno, porque aquí yo estoy viendo mi cara y estoy pensando, me están viendo la cara y no están viendo la presentación, pero disculpen, son mis dudas del Zoom, que la verdad no lo manejo muy bien. Bueno, otro concepto que voy a tocar acá, que también es asociado al reaseguro, eso, y son los de las pólizas estándar, son los reclamos, ¿sí? Los reclamos, que son los procesos mediante los cuales, en el marco de la póliza, un asegurado, ¿no?, exige a la aseguradora la indemnización en caso de que se haya suscitado el riesgo y se hayan dañado los bienes asegurados, ¿sí? Tiene un procedimiento muy similar al de reaseguro, ¿no? Salvo con algunas diferencias que
algunos reaseguradores trabajan con unos ajustadores y liquidadores específicos por la misma especialidad, ¿no? Aquí no hay especialistas de aviación que puedan hacerte un peritaje de una caída de un jet, digamos, ¿no? Siempre lo hacen los peritos extranjeros de Lloyd's o de Londres, etcétera, ¿no? Que son especializados. Pero en esencia, la estructura y procedimiento es muy similar. Ahora, dos conceptos importantes que hablamos acá, no sé si se pueden ver, los estoy apuntando con el cursor. Es el proceso de retención y cesión. Estos son dos conceptos bases para entender un poco, en realidad, gran parte de lo que se va a desarrollar de manera posterior. Cuando yo hablo de retención, hablo yo como entidad aseguradora, cuánto del valor asegurado que estoy suscribiendo voy a asumir como compañía, con mi propio patrimonio. Esto obviamente en el marco del contrato suscrito, ¿no? Puedo establecer que el contrato esté, por decir en una parte sencilla, un cuota aparte 20-80, querría decir que en caso de yo suscribir un riesgo de $10,000, yo asumiría como entidad aseguradora hasta $2,000 y el 80% lo asumiría el reasegurador a través de la cesión. Entonces, lo que me interesa que quede claro acá, que la retención es la parte que la entidad aseguradora asume con su propio patrimonio, ¿sí? En caso de la eventualidad prevista. Y la cesión es el porcentaje que le corresponde al reasegurador asumir en caso de la eventualidad del siniestro, ¿sí? Son dos conceptos bases que necesitamos tener en cuenta. Otro elemento, y bueno, el final, que es el concepto del reasegurador. El reasegurador y la retrocesión. El reasegurador, como ya lo habíamos anticipado, es la entidad que asume riesgos de aseguradoras, ¿sí? Y las aseguradoras le ceden riesgos que suscriben en pólizas de seguro. La retrocesión es un procedimiento mediante el cual un reasegurador cede un riesgo a otro reasegurador, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entendería esto? Si yo tengo una planta no sé, no sé si de Uria, está de moda eso, una planta, no sé, YPFB, su planta de gas, yo la reaseguro con Hannover, por decirles un ejemplo, y estoy mandándole a Hannover el 50% del valor asegurado. Hannover, a través de la retrocesión, puede pasarle a la Suiza un 50% del total que le ha cedido la compañía de seguros local, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, se entiende. Ok. Entonces, bueno, esta es la primera parte que, bueno, espero que la hayan entendido, vayan a, ¿cómo se dice esto? Vayan adecuándose a algunos conceptos que van a ser muy comunes. Cuando tengan dudas, no duden en preguntar, en solicitar que se repita esto, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar un poquito con unos gráficos. Voy a hacerlo un poquito más gráfico el tema. Pues voy a hablar un poquito de lo que se ve en los contratos de seguro, lo que les decía, ¿no? Tenemos el interés asegurable, ¿no? La materia del seguro. Y para que se forme una póliza de seguro no solo tiene que haber la parte del interés asegurable, sino los riesgos de exposición. Entonces, los dos requisitos básicos para que se genere una póliza, que es el riesgo y el interés asegurable, tienen que fusionarse para que exista una póliza. Si no existe alguno de ellos, obviamente no existe la póliza, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el dinero. Hablo de una persona, aquí hablo de seguros de personas, hablo de seguros patrimoniales cuando hablo de casa, ¿no? Y obviamente el interés es de que no ocurra ningún daño a los bienes o a la materia del seguro a consecuencia de algún riesgo que, como aquí los pueden ver, bueno, he hecho un resumen, hay muchos más. Aquí no he hecho referencia a fianzas, ¿no? No he hecho referencia, creo, a aviación,
faltan muchos riesgos adicionales dentro de los distintos ramos que se tienen, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los dos requisitos, se define el seguro, bueno, en este caso el contrato de seguro, como el documento mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar, en este caso el asegurador, ¿no?, un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador a pagar la prima, ¿sí? Este documento que es básico, muchos lo ven básico, ¿no? Pero es la base para que un reasegurador les cotice un riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de un perfil de riesgo, hablando de un tema facultativo, de un riesgo grande, el reasegurador requiere que le mandes los términos y condiciones acordados o que necesitas para poder colocar el riesgo para que él los evalúe. Y obviamente él te da ciertos requisitos, lineamientos para suscribir el riesgo, y en su defecto, o en el mejor de los casos, te da el 100% de la cobertura o te da ciertas condiciones específicas para amparar parte del riesgo que está suscribiendo en un contrato de seguro. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no?, para ver después un poquito retrocesión y obviamente los riesgos que asumen los contratos de reaseguro, ¿no? Otro tema importante que quiero que quede claro, bueno, luego un poco muy medio gráfico, es que yo lo estoy manejando aquí como riesgo. Podemos hablar de un valor asegurado también, ¿no? Este círculo representaría, por decirles, un valor asegurado del 100% que yo estoy suscribiendo en la póliza, está expuesto a un riesgo, ¿no? En este caso podemos ver esta especie de triángulo, bueno, con esta parte un poco curva, la parte que el asegurador está dispuesto a asumir, ¿sí?, del total del riesgo. La línea segmentada es la que no está dispuesto a asumir, ¿no? Y este cuadradito representaría la retención, ¿sí? Sería el valor asegurado o el monto asegurado de la parte que la compañía aseguradora retendría. Vamos al otro gráfico. Cuando hablamos del reasegurador, nosotros podemos ver que la parte ya que asume la compañía ya no está contemplada dentro de los riesgos que va a asumir el reasegurador. En este entendido, cuando vemos la línea ya lisa o completa, hablamos de la parte de la cesión, del valor asegurado cedido. En este caso hablaríamos del valor asegurado retenido. Esos son conceptos básicos que se manejan en el tema de reaseguro por lo general en los proporcionales, ¿no?, del valor asegurado retenido y el valor asegurado cedido, ¿sí? Y en base a estos montos, en contratos proporcionales, se realiza la prima retenida, se hacen los cálculos de la prima que yo voy a retener y obviamente la prima que yo voy a ceder al reasegurador. Aquí se ve solo, es una manera gráfica sencilla, pero espero que sea bastante amigable para la gente que no conoce mucho del tema y obviamente podamos desarrollarlo de mejor manera. En este entendido, gráficamente podemos definir que el reaseguro es un instrumento técnico financiero mediante el cual la entidad aseguradora diversifica los riesgos mediante la cesión de parte o la totalidad de ellos, ¿sí? Ahora, 2 puntos acá. ¿Por qué es técnico financiero y por qué la cesión puede ser parte o la totalidad? ¿Alguien ha oído del fronting? ¿No? Muy bien. A ver, les explico. Cuando hablo de la parte del riesgo o la totalidad, cuando hablo de la totalidad se habla un poco más de los frontings, que se cede el 100% del riesgo al reasegurador. A eso me refiero con fronting, ¿sí? Ahora, voy a ir al tema de técnico financiero. Ahora, ¿por qué hablo de que el reaseguro es un instrumento técnico y, por otro lado, también financiero? ¿Por qué? Porque cuando hablo de los riesgos, de la construcción de la cobertura, exclusiones, condiciones, ¿no?, requisitos de asegurabilidad, ¿no?, evaluaciones preriesgo, etcétera, hablo de elementos hasta del mismo riesgo y exclusiones, hablo de elementos técnicos de seguro que han debido ver, por decirles, en las materias de seguros generales y personas, ¿no?
en gerencia de riesgos, ¿no? Es la parte técnica, ¿sí? Entonces, es una parte técnica que igual aplica al contrato de seguro como al del reaseguro. Y ahora hablo de la parte financiera, ¿por qué? Porque genera flujo de efectivo, flujo de fondos. Cuando yo hablo de transferir parte del riesgo, ya sea yo asumiéndolo o parte cediéndolo, yo estoy generando obligaciones y obviamente flujos, porque el reasegurador no va a asumir ningún riesgo si no recibe su dinero. Por eso hablamos de elementos técnicos y financieros cuando hablamos del tema de reaseguro, ¿sí? Ahora voy a tocar un poquito elementos que nos van a permitir identificar, ¿no? Que si bien son dos contratos que tienen un objeto casi similar, no es similar, o sea, eso que quiero que quede claro, ¿no? Son dos contratos, ¿sí? Son similares, pero son dos contratos independientes. Ahora, similares, ¿por qué? Porque en algún momento asumen riesgos técnicos, como les digo, ¿no? Y asumen otros riesgos que los vamos a ver después, ¿sí? Pero son suscritos por dos personas naturales o jurídicas independientes, ¿sí? Que obviamente no están relacionadas, ¿no? Como el asegurado con el reasegurador, ¿no? No suscribe el contrato de seguro, sino el asegurado y el asegurador. El contrato de reaseguro lo suscribe el asegurador y el reasegurador, ¿no? En este caso, el contrato de reaseguro es un instrumento mediante el cual se puede asegurar riesgos asumidos. Aquí claramente se puede ver que el asegurador o el asegurado le transfiere riesgos al asegurador y éste lo puede transmitir al reasegurador. Un proceso de retrocesión, este reasegurador podría transferir parte de su riesgo a otro reasegurador, ¿sí? Ahora, por si acaso, para aclarar, no necesariamente hay un solo reasegurador. Aquí vamos a hablar del tema del security. Cuando hablamos del security, hablamos de que un contrato de reaseguro puede ser colocado al 100% con un reasegurador o puede estar distribuido entre muchos reaseguradores, ¿sí? Y puede ser que también la prima que cobre el reasegurador A no sea la misma que el reasegurador B. Sin embargo, yo estoy cediendo a varios reaseguradores parte del riesgo que yo asumo con el asegurado, ¿sí? También podemos ver que son independientes, ¿sí? Aquí yo he suscrito un contrato y obviamente con el reasegurador he suscrito otro contrato. ¿Alguna duda hasta ahorita? Todo claro, Licen. No. Ok. ¿Sí? Ok, me parece bien. Qué raro que no haya preguntas. O se está entendiendo demasiado bien. O como digo, alguna vez yo no entendía y tampoco decía nada. Pero es muy probable que la entiendan. No es difícil esta parte. Eso espero. A ver. Bueno. Desarrollando un poquito más lo que ya referíamos de manera previa, no existe ninguna relación de derecho entre el asegurado y el reasegurador, considerando que el seguro es un objeto de un contrato y el reasegurador, pero el reaseguro es un objeto de otro contrato completamente separado, ¿sí? Y distinto. Ahora, ¿alguien conoce la cláusula cat-true? Sí. No, ¿Sí? Licen. Ok, a ver, yo la voy a describir porque en realidad hay muchas CATRUs, pero en esencia hacen lo simple. En la CATRU, el reasegurador le permite, o sea, en el contrato de reaseguro que firma con la aseguradora, le permite al asegurado, ¿sí? En caso de insolvencia de la aseguradora local, que vaya a hacer consulta al reasegurador respecto al siniestro. Ahora les decía que hay muchas versiones de la CATRU porque la verdad sí he visto en el registro de pólizas muchas modificaciones, muchas variaciones. En algún caso, inicialmente empezó esta CATRU como el permiso del reasegurador para que el asegurado vaya a consultarle directamente sobre su seguro.
¿sí? Pero ya he visto otras versiones en las que en caso de insolvencia ya directamente le exige el reembolso al reasegurador y obviamente está acordado por el reasegurador, ¿sí? Pero siguen siendo dos contratos de manera independiente, ¿sí? Suscritos de manera independiente. Esa es la única cláusula que veo que de alguna manera no suscribe el asegurado el contrato con el reasegurador, pero sí le dan cierta participación al asegurado, ¿no? No sé si alguno del Estado, un funcionario del Estado, ha podido ver este tipo de cláusulas, porque por lo general le exigen en aviación a la compañía aseguradora local que incluya en su respaldo de reaseguro esta cláusula. Pero era un comentario adicional para que tenga un poco más, salvo tenga alguien alguna experiencia adicional. Una consulta. ¿El asegurado tiene derecho a conocer quién es el reaseguro si es que no ha habido ningún siniestro ni nada? ¿O como es el contrato independiente, no se le puede decir? No tiene derecho. No tiene derecho, ¿por qué? Porque no es parte del contrato, ¿no? En realidad, la única manera que yo he visto que sí, en realidad, en este caso el asegurado puede llegar a tener hasta el security completo, es en los procesos de contrataciones estatales, porque son requisitos, ¿no?, que presenten hasta el nombre del reasegurador líder y notas de cobertura emitidas, ¿no? Pero si hablamos de una persona común y silvestre que va y suscribe un seguro con una aseguradora, no tiene ningún fundamento ni respaldo para exigir esa información, porque en realidad no nos olvidemos que el responsable de la indemnización en realidad va a ser la aseguradora, independientemente de que le indemnice el reaseguro la parte que corresponda, ¿no? Eso en el marco de normativa vigente, ¿no? Entonces, no tiene ningún objeto, salvo, como te decía, te comento, el tema de licitaciones que son requisitos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Muy bien, entonces, y un elemento importante también que tengo que tocar es que el contrato de reaseguro es un contrato de indemnización. Indemnización entendiendo que es reponer, ¿no?, en este caso al asegurado a la posición original antes de que suceda el siniestro, ¿no? O sea, me han robado, entonces yo te voy a reponer lo que tú has perdido. En ese caso igual aplica la indemnización en caso de los contratos de reaseguro. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está perdiendo su patrimonio? Si lo queremos ver así, es la aseguradora. Entonces, después del siniestro, yo te voy a reponer la parte que te corresponde en el marco del contrato, entonces te estoy indemnizando por la parte que hemos acordado, ¿sí? Vamos a pasar a la otra hoja. Esta hoja es importante. Un poquito se me fue la voz. Es importante porque vamos a hablar un poco de los riesgos que asume el contrato de reaseguro. Se va a dar cuenta que el contrato de reaseguro no solo asume el riesgo de incendio, digamos que nosotros conocemos, el riesgo de automotor, el riesgo de la póliza de responsabilidad civil, o los riesgos en sus distintas modalidades y ramos que tenemos, ¿no?, incluyendo fianzas, vida, rentas, etcétera, sino que asume riesgos adicionales que nosotros como asegurados, no los vemos, ¿no? Pero ellos sí los tienen bien mapeados porque son riesgos que les afectan. Vamos a ver, por ejemplo, el básico es el inciso A que vemos acá, es los riesgos derivados del seguro original, que hablamos de los riesgos aquí, inicialmente hablábamos, que los ramos del seguro, ¿no? Coberturas, exclusiones, etcétera. Esos riesgos, como son repartidos, ¿no?, entre el reasegurador y la aseguradora, o lo quieren ver aseguradora, reasegurador, son los básicos, ¿sí? Los del seguro original. Pero cuando hablamos de riesgos contractuales, en este caso, ¿no?, hablamos de que el reasegurador va a asumir riesgos cuando a la compañía aseguradora
le hagan pagar un siniestro fraudulento, por decirles. Si yo pago, el reasegurador, especialmente los automáticos, si una compañía ha hecho no necesariamente mal trabajo en la evaluación del siniestro, porque en realidad no, es bien difícil identificar cuando hay un fraude, el reasegurador menos lo va a identificar, peor si hablamos de un contrato de reaseguro automático, que hablamos de seguros pequeños. Ellos no se fijan mucho en estos temas, ¿no? O de exagerar algún daño, ¿no? Que genere que me indemnicen más, ¿no? De hecho, un reclamo fraudulento no debería pagarse, pero en este caso lo recibe el asegurado de manera fraudulenta. Entonces, el reasegurador asume, ¿por qué? Porque en caso de que la compañía evalúe y lo dé como positivo o lo afirme o acepte el reclamo y pague, entonces el reasegurador va a tener que pagar también, ¿no? En la manera o en la proporción que se haya acordado en el contrato, ¿sí? Ese es un riesgo obviamente asumido que viene también de un riesgo que tiene una compañía, ¿no? De pagar riesgos fraudulentos o exagerados. Hay riesgos administrativos que también tienen que ver con el proceso de administración de la suscripción, ¿no? De las liquidaciones de siniestros, que si el ajustador y liquidador tuvo una deficiencia y estimó un monto adicional al que debería, igual lo asume el reasegurador, ¿no? Estamos hablando de este tipo de riesgos administrativos que son como operativos para las empresas. Hablamos también en el inciso D, que aquí lo apunto, de otro riesgo que asume el reasegurador, es la situación en la que un individuo tiene mayor información acerca de sus propias acciones. Cuando hablo de esto, hablo del riesgo moral. Por decirles un ejemplo, yo aseguro mi auto, antes de tener seguro, yo lo dejaba en un garaje, ¿no? Garaje público con cierto nivel de cuidado. Pero cuando yo tengo el seguro, tengo el desincentivo o el incentivo, perdón, ¿no? De dejarlo ya pues en la calle, ¿no? De ahorrarme la plata del alquiler o del garaje público y lo dejo en la calle. Entonces, ese es un riesgo moral que la entidad aseguradora también lo asume, porque en realidad el momento que lo has suscrito no has evaluado el riesgo moral, ¿no? Entonces, esa es una potestad del asegurado que va, bueno, en desmedro de las entidades aseguradoras, y como vemos acá también va en desmedro del contrato de reaseguro, en este caso directamente del reasegurador, ¿sí? Bueno, he puesto aquí otros como inciso E, porque en realidad pues, sí hay bastantes. Ahorita me viene a la cabeza otro riesgo, que es, por decirles, el tema de la inflación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay inflación? Suben los precios, ¿no? ¿Qué pasa? El riesgo del tipo de cambio también, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo que indemnizar a una parte de una moto o de un auto y es importado? Si se deprecia mi moneda, me va a salir más caro. Voy a tener que pagar más bolivianos por dólar para indemnizar el siniestro, ¿sí? Si hay inflación, suben los precios, ¿no? Entonces, son elementos que también asume el reaseguro, y espero que estén entendiendo o se entiendan, la verdad, estos temas, porque son importantes, ¿no? Son análisis importantes que se tienen que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos del seguro, muchos ya saben que es el tema de la buena fe, ¿no? Aquí yo les voy a explicar un poquito lo que aprendí en Aseguradora Patria, que la verdad a mí me sorprendió la primera vez que oí, porque yo supuestamente sabía mucho, pero en 2 palabras, bueno, me enseñaron bastante. Hablamos de la buena fe. Yo decía la buena fe, no sabía muy bien, entendía que era, que obras de buena fe, pero en realidad se plasma la buena fe en la comunicación del asegurador al reasegurador de toda la información que permita a este último una apreciación del riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la buena fe en reaseguro, hablamos de una transparencia de información básicamente, ¿sí? Es lo mismo que hablamos con el seguro, cuando hablamos de una parte el asegurado y el asegurador, ¿no?
que yo tengo que tener toda la información suficiente que me permita apreciar de la mejor manera, ¿no? E identificar el estado del riesgo para poder yo, obviamente, de un equilibrio razonable, darte un precio correcto en relación al tamaño de riesgo que yo estoy asumiendo, ¿sí? Ahora, el tema contrario, que es el dolo mala fe, se entiende como las declaraciones falsas o reticentes hechas con dolo o mala fe y hacen nulo el contrato de seguro. En este caso, eso se extiende también al contrato de reaseguro, ¿sí? Ahora voy a pasar a la otra hoja. Esta imagen muestra un poquito la estructura global, ¿no? De lo que un poco les he estado explicando, ¿sí? Podemos identificar dos partes, ¿no? Si lo llamamos las dos grandes partes de este mercado, hablamos del mercado de seguros y el mercado de reaseguros, ¿sí? Cuando hablamos del mercado de seguros, hablamos de dos partes que suscriben principalmente el contrato. Hablamos de el asegurado y el asegurador. Esto puede ser de manera directa, ¿no? Cuando el asegurado va directamente al asegurador, o lo hace a través de intermediarios de seguros, ¿sí? Aquí, por si acaso, hay una definición adicional que no es necesariamente el asegurado. Hablamos del tomador. ¿Todos conocen lo que es un tomador? Sí, listen. Sí, sí. Ya. Bueno, les voy a recordar. El tomador no necesariamente es el asegurado. El tomador a veces es una persona que a nombre o a cuenta del asegurado contrata la póliza, ¿no? Con el asegurador, ¿sí? Y el asegurado en realidad viene a ser, si hablamos de un ejemplo, en la póliza de desgravamen, hablamos que el tomador es el banco, lo toma el seguro a título oneroso, ¿no ve? ¿Sí? Y los asegurados son las personas que se van a ir afiliando en la medida que vayan sacando préstamos, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente que el tomador no necesariamente es el asegurado, ¿no? O sea, que el que contrata la póliza no necesariamente es el asegurado, sino puede ser también el tomador, en este caso a título oneroso, una póliza de desgravamen, puede ser el empleador de una empresa cuando contrata una póliza de vida para sus empleados, entre otros temas, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la parte de reaseguro, la estructura, ¿no? Podemos ver que también el asegurador puede ir directamente al reasegurador, ¿sí? Y también puede ir a través de un intermediario. Cuando hablo aquí al principio, hablo de un intermediario de seguros o agente, ¿ya? Cuando hablo de estos dos intermediarios, hablo de intermediarios cuando hablo de corredores de reaseguro. Estos corredores de reaseguro pueden ser nacionales o extranjeros. Obviamente todos conocen cuáles son nuestros intermediarios locales de reaseguro, ¿no? Taconesa, Olsa, Ibera, y bueno, hay Mercantil, hay un Unibrosa, si no me equivoco, es un corredor de reaseguro, ¿no? Y cuando hablamos de los extranjeros, hablamos también de corredores de reaseguro, pero lo vamos a ver después, que solo pueden operar a través de una autorización, ¿sí? De un registro previo que se hace en la Autoridad de Pensiones y Seguros. Eso aplica también a los reaseguradores extranjeros, ¿sí? Un reasegurador extranjero puede operar en el mercado local de Bolivia siempre y cuando, o sea, y sin que se registre de una sola manera, que trabaje a través de un intermediario, ya sea local o extranjero debidamente registrado. Es la única excepción en la que un reasegurador no se puede registrar, pero puede operar en el mercado, es a través de un intermediario debidamente autorizado, y que obviamente el reasegurador cumpla con la calificación mínima que es de triple B según Standard & Poor's.
Por lo demás, todos los demás tienen que registrarse, ¿no? Y los que no se registren no podrían operar en el mercado, ¿ya? Ahora, una aclaración también acá. Cuando hablamos de reasegurador, o sea, del asegurado y reasegurador, y cuando hablamos del mercado de Lloyd's, de Londres, el asegurador no puede venir directamente, o sea, no puede irse directamente a Lloyd's de Londres, ¿sí? Lo tiene que hacer a través de un corredor de Londres, ¿sí? Actualmente, bueno, creo que ya eso se ha hecho usos y costumbres del mercado, se va a través de un intermediario local o un intermediario debidamente registrado, pero este va a Lloyd's de Londres y trabaja con corredores o suscriptores de Lloyd's, ¿no? Pero obviamente en el Lloyd's tienen que trabajar con los corredores autorizados de Lloyd's, ¿sí? Y aquí cuando hablo de retrocesión, hablo de un proceso del reasegurador que puede irse directamente a otro reasegurador o puede ir a través de otro intermediario de reaseguro para transferir el riesgo, ¿sí? Ahora, esta parte de auxiliares lo he puesto así, ¿por qué? Porque aplican en todo, ¿sí? Si hay un siniestro grande, un facultativo, el auxiliar, el ajustador y liquidador, ¿no? Va a venir tal vez de parte del reasegurador, pero va a hacer el trabajo de ajuste y liquidación para la póliza de seguro. Y eso va a implicar que la indemnización final sea asumida por parte de la aseguradora y en parte por el reasegurador, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. No, ninguna. Voy a pasar a la otra hoja, ¿sí? Ya. A ver, aquí hay otro. Bueno, aquí vamos a entender de mejor manera algunos conceptos también que tienen que ver el riesgo por riesgo, el tema de por riesgo y el tema por evento, ¿sí? Hablando desde el punto de vista de la retención. Esto va a ser un poco gráfico. Cuando hablamos de el riesgo, cuando hablamos de por riesgo, hablamos por póliza, ¿sí? Cuando hablamos por evento, hablamos de muchas pólizas a la vez, ¿ya? Voy a hablar un poquito, voy a empezar en realidad hablando de esta parte. Cuando hablo yo de una casa, yo estoy hablando de una póliza de incendio, hablo que la retención del riesgo, que en este caso sería el valor asegurado, expuesto al riesgo, ¿no? Se divide en dos partes cuando hablamos del reaseguro. Una parte que yo voy a retener del valor asegurado y otra parte que yo voy a ceder por póliza, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de elementos de por evento, ¿sí? Cuando hablamos de por evento, hablamos de muchas pólizas en un evento siniestral. Ahora les explico. Cuando hablamos de estos circulitos naranjas, estamos hablando de pólizas de seguros, ¿sí? Pero cuando hablamos de la línea segmentada, hablamos de riesgos. Podemos hablar de que estas tres pólizas están, no sé, en el ramo de automotores. Cuando hablamos de estas otras dos pólizas, hablamos de otro riesgo que puede ser incendio, ¿sí? Y esas otras cuatro, cuando hablamos de, no sé, daños terceros, responsabilidad, ¿sí? Y ¿alguien habló? Muy bien. Hablamos de cuatro pólizas que son de responsabilidad civil. Cuando hablamos de la activación de un evento, en este caso de siniestro, hablamos de esta otra línea, ¿sí? Estamos diciendo que podemos hablar de un terremoto, ¿no? Que a la vez activa muchas de las pólizas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un riesgo, un evento por riesgo, hablamos de una póliza individual sujeta a un evento siniestral.
Cuando hablamos de un riesgo por evento, hablamos de muchas pólizas en distintos ramos expuestas a un evento siniestral. ¿Cómo funcionaría en el caso de un evento? Por lo general, no he visto que haya un contrato proporcional que asuma directamente el riesgo de terremoto, sino lo asumen con contratos de no proporcionales XL, de por evento. En todo caso, cuando se indemnizarán estas pólizas, se suma todo el valor asegurado y se establece la prioridad, que va a ser una especie de retención para la aseguradora, y toda la diferencia la asumiría el reasegurador. Eso lo vamos a ver de mejor manera cuando veamos el tema de los contratos XL, ¿sí? De los XL, excesos de pérdida, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, voy a pasar a la siguiente filmita. Vamos a ver un poco los tipos de contrato, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Estos los vamos a ver más adelante, gráfico por gráfico. A ver, quiero ver hasta dónde llega esto. Acá, ahorita, estos todavía no los vamos a ver. Quiero ver hasta dónde. Ya. Ya. Vamos a identificar ahorita todos los tipos de contratos, por lo menos los más conocidos, ¿no? Que trabajan en el mercado local y en el extranjero. ¿Ya? Se clasifican de la siguiente manera: en contratos automáticos y facultativos, ¿ya? Cuando hablamos de contratos automáticos, hablamos de un solo contrato de reaseguro, ¿no? Que va a asumir riesgos de un ramo o muchos ramos de seguro que son parte de la cartera de una aseguradora. Digamos que en términos, no sé, en ejemplo, hablamos, qué sé yo, de una aseguradora, la boliviana. Puede tener un contrato automático, ¿sí? Que asuma todos los, en este caso que sea automotor, que asuma automáticamente los riesgos suscritos de sus pólizas de automotores, ¿sí? Entonces, cada póliza, obviamente en el marco de la política de suscripción acordada con el reasegurador, va a entrar automáticamente al contrato. No se va a firmar un contrato de reaseguro adicional por cada vehículo que se incorpore a la cartera de la aseguradora, sino que un solo contrato va a asumir todos los vehículos que entren asegurados que suscriba la aseguradora, ¿sí? Otra manera de verlo también es cuando yo tengo un contrato buque, que se llama. Un contrato buque es cuando el contrato único que yo tengo, que es automático, ¿ya? Asume dos o más riesgos. Digamos que el buque es de autos y de casas. Sigue siendo un solo contrato, pero va a asumir automáticamente todas las pólizas que suscriba la compañía en el marco de las políticas de suscripción, ya sean de autos o viviendas, ¿sí? Entonces hablamos de un contrato automático que es el que asume los riesgos automáticamente que suscriba la compañía, ya sea de un ramo o de muchos ramos. Si es de un ramo, es un contrato estándar de reaseguro, y si hablamos de muchos ramos, hablamos de un buque, ¿ya? Ahora, dentro de, bueno, y en bucket cuando hablamos de contratos proporcionales, y tent plant cuando hablamos de contratos no proporcionales. Ahorita les explico esos. Cuando hablamos de los automáticos, lo que tiene que quedar claro es que todos los seguros que yo suscriba automáticamente van a ser asumidos por el reasegurador, sin necesidad de alguna renegociación o alguna
llamada previa, salvo, de tiempo estoy hablando harto, salvo que haya a la necesidad, ¿no?, de que la compañía tenga un cliente especial, que es un cliente muy grande, y requiera alguna cobertura o alguna condición especial, ¿sí?, que no se encuentra amparada en el contrato automático. En ese caso, la aseguradora gestiona con el reasegurador alguna aceptación especial, ¿no?, que le permita incluir el riesgo, que puede ser diferente o mayor, ¿no?, en el contrato automático. Pero esa es la única, entendería, la única excepción que podría variarse en algo, ¿no?, el riesgo que está asumiendo la cartera automática, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de contratos proporcionales, esto es casi, es difícil perderse en este concepto. Cuando hablo de proporcional, estoy hablando de un contrato automático que divide, en este caso, los valores en riesgo, las primas y la siniestralidad proporcionalmente. Ahora, el porcentaje se lo define, obviamente, en el proceso de contratación del reaseguro y, obviamente, del apetito de riesgo de la entidad aseguradora. Pero una vez definido, eso va a establecer o va a permitir establecer en cualquier momento porcentajes, ¿no?, fijos de responsabilidad que va a asumir la entidad aseguradora y el reasegurador, así como qué porcentajes va a recibir de prima y qué porcentajes también va a tener que indemnizar como concepto de reembolso de reaseguro, ¿sí? Dentro de estos contratos, que son los proporcionales, en este caso automáticos proporcionales, tenemos tres, los más conocidos. El cuota parte, ¿sí?, que establece proporcionalmente un porcentaje de retención y un porcentaje de cesión. Ese porcentaje de retención y cesión definirá el porcentaje que asumo del siniestro y el porcentaje de responsabilidad del reasegurador. Otro tipo de contrato es el de excedentes. Este no establece expresamente un porcentaje, establece un pleno de retención, y sobre el pleno de retención los vamos a desarrollar, eso no se preocupen, pero la definición es lo que importa en este momento. Sobre el pleno de retención, excedentes, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el pleno de retención y excedentes? El pleno de retención determinará el monto límite que yo como asegurado o asegurador, compañía local que emite pólizas, va a retener por cada póliza que suscriba. Los excedentes van a determinar el monto máximo que el reasegurador va a asumir, ¿no?, bajo su responsabilidad en caso de siniestro, ¿no?, de reaseguro, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya, a ver, voy a continuar. Ahora, cuando hablamos de los facultativos obligatorios, hablamos de un porcentaje fijo, ¿no?, de riesgo adicional, ¿no?, que está obligado, en este caso, el reasegurador a asumir adicionalmente, ¿no?, de los riesgos que suscribe, ¿sí? Es un monto adicional, pero es un facultativo obligatorio, que quiere decir que el reasegurador está obligado sí o sí a asumirlo. Ahora, cuando hemos hablado de estos tres casos específicos, hablamos de los contratos proporcionales. Ay, no se movió. Cuando hablamos de los contratos automáticos no proporcionales, ¿sí?, hablamos de que aquí no hay una proporcionalidad específica, ¿sí?, sino que hay una participación en caso de siniestro del reasegurador. Por lo general, esa es la definición. Entonces, estos contratos no proporcionales no se van a activar automáticamente, si bien están asumiendo los riesgos de la cartera automáticamente. Para el caso de los no proporcionales, en caso de siniestro, estos se van a activar en la medida que la entidad aseguradora le exija al reasegurador el reembolso.
En este caso de estos contratos, cualquier cartera que se suscriba entra directamente bajo el contrato automático proporcional y cualquiera que se siniestra automáticamente genera, ¿no?, una obligación para el reasegurador de reembolso. En estos contratos no hay proporcionalidad y en el tema de los siniestros, la entidad aseguradora tiene que exigirle la indemnización al reasegurador, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay cesión. En este caso se habla del concepto de cesión. En este caso se habla de un concepto de cobertura, de contratación de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo contrato una cobertura de hasta 200,000 con una prioridad de 50,000, por decirles, me sale $1,000, ¿sí? Así funciona estos tipos de contratos. En este caso, yo directamente le cedo una parte de la prima que suscribo, obviamente de la prima de reaseguro, le paso automáticamente al reasegurador, obviamente él asume automáticamente el valor asegurado y en caso de siniestro, asume automáticamente el monto del siniestro. En este caso, yo le pago un monto específico por una cotización, ya sea de este tipo de contrato, de este otro, de este, para una cobertura, un monto específico, sobre un deducible, si lo quieren ver así, que también se llama la prioridad. Entonces, pero algunas aseguradoras no activan estos contratos. ¿Por qué? Porque el monto no ha sido grande y lo que más les interesa es no generar siniestralidad en este tipo de contratos porque es ajuste de primas, ¿sí? Entonces es mejor asumir un monto pequeñito de siniestro adicional a mi prioridad que activar el contrato de reaseguro y generar tal vez un precedente de siniestralidad en mi cartera de reaseguro, ¿sí? ¿Se entiende esto? Muy bien. Listen. Ya, muy bien. En todo caso, ahora les voy a describir un poquito cómo funciona cada uno de estos, ¿sí? El XLP es por riesgo, habla de que la cobertura del exceso de pérdida, porque este XL es excess of loss, ¿no ve? Exceso de pérdida, ¿sí? Va a ser póliza por póliza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un contrato de reaseguro automático no proporcional XL por riesgo de fianzas, les digo, ¿no? Y yo tengo unas 5 fianzas, unas cauciones del Estado, tal vez, ahí un poquito un ejemplo, y en caso de que se dé un siniestro que sobrepase la prioridad acordada con el reasegurador va a asumir la parte que le corresponde si yo activo el siniestro, ¿sí? Puede ser que acá se activen 2 veces, ¿sí? El tema es que esta cobertura se acaba, ¿sí? En cambio aquí se puede, como es automática, y es hasta que se acabe el valor asegurado de la póliza, ¿sí? Pero esto va póliza por póliza y obviamente hasta el límite de cada póliza. En cambio, en estas, si bien el XL puede estar por debajo o por encima de la cobertura del seguro, esta se acaba, ¿sí? Puede utilizarla para cualquiera de los riesgos de la cartera, ¿sí? Es como la famosa reinstalación. Cuando yo activo una póliza de seguro, el valor asegurado disminuye, ¿sí? Y yo tengo que pedir reinstalación o activación de la suma asegurada, ya sea de manera automática o con pago de prima. Eso funciona acá, pero no en la póliza de seguro, sino en el contrato de reaseguro, ¿sí? Por eso es que estos contratos tienen reinstalaciones, en cambio estos no tienen reinstalaciones. Estos sí tienen, ¿por qué? Porque cuando yo activo uno de estos, el valor asegurado de cobertura de reaseguro se disminuye. Y yo puedo reinstalarlo con pago de extra prima, ya sea prima temporis o a prorata, ¿no? Pero es un costo adicional, ¿sí? Pero lo vamos a ver gráficamente, espero, el día miércoles, nos toca el miércoles, ¿sí? El día miércoles ya de manera gráfica y voy a mostrarles algunos números
para que tengan un poco claro, o más claro en realidad, cómo funciona este tipo de contratos. Ahora, hablando eso cuando hablamos del tipo de XL por riesgo. Cuando hablamos del XL por evento, hablamos de lo que comentábamos hace un rato. Cuando se activan a la vez por un evento catastrófico muchas pólizas de seguro. Tiene la misma funcionalidad de esta, pero este solo funciona póliza por póliza. En este caso, si yo solo tengo este y se activan dos pólizas a la vez por un evento catastrófico, solo me van a cubrir uno, o hasta donde dé la cobertura, ¿no ve? En cambio, en este, si se activan dos o más pólizas a la vez por un evento amparado por el contrato, lo va a amparar a todos los siniestros que se susciten a la vez. El comportamiento va a ser el mismo. Se va a agotar la parte de la cobertura de reaseguro y voy a tener la opción de reinstalar la cobertura. En caso de no reinstalar la cobertura en el plazo, un plazo razonable previsto en el contrato, puede generarse descoberturanza de la póliza de seguro. Y si hablamos de pólizas grandes, no necesariamente facultativas, pero grandes que tienen automáticos, puedes generar un golpe en el patrimonio de la empresa, en el resultado final, ¿sí? Cuando hablamos aquí del contrato stop loss, este no tiene necesariamente una prioridad. Estos son prioridades, son como franquicias, ¿sí? Deducibles, que llamamos. En ambos hay ese concepto. En este concepto se maneja un índice de siniestralidad, un punto de intervención exactamente. O sea, ¿qué pasa? Si tu cartera supera un 40% de siniestralidad, a partir de ahí, yo como reasegurador asumo hasta 2 millones, más o menos, digamos, si lo queremos ver así en ejemplo, ¿no? Así funciona este tipo de contratos. Tiene un punto de intervención, un límite a partir del cual recién se activa para la cobertura, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto de manera genérica, tal vez resumida. No se preocupen si no entienden a la primera, espero que lo hayan entendido, pero de manera gráfica el día miércoles y con ejercicios la van a tener súper clara, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los facultativos, a diferencia de los automáticos, ¿no? Este es facultativo del reasegurador, de asumirlo o no. Por eso cuando yo mando a cotizar a un reasegurador y quiero colocar facultativamente, no necesariamente me va a dar el 100% de lo que le estoy pidiendo. Por ejemplo, no sé, estás hablando de colocar una póliza cerca del Líbano, te van a excluir terrorismo directamente. En cambio, si tú tienes un contrato automático, obviamente que la diferencia es que este te permite asumir riesgos mayores al reaseguro, te permite suscribir mayor valor asegurado, este es un poco más pequeño, pero este ya tú lo has acordado y automáticamente el reasegurador asume lo que tú le mandes porque has acordado. En cambio aquí, tú tienes que ir a negociar, ¿no? Es probable que sí, como te digo, digamos, te vas a Libia, quieres suscribir una póliza a todo riesgo, te van a escribir terrorismo. Entonces no te van a dar eso, ¿por qué? Porque es facultativo. No es un riesgo que yo he acordado previamente para asumir yo como reasegurador, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales diferencias. Vamos a ver algunas otras entre ventajas y desventajas entre estos dos, ¿sí? Pero la principal es que este se utiliza para riesgos grandes y es póliza por póliza. En cambio, este es para unos riesgos más pequeños, pero es una cartera homogénea, ¿sí? Tu cartera de autos, tu cartera de incendio. Tienes una póliza estándar, en este caso. Tienes una póliza ya registrada en la PS única para esa cartera, para varias carteras. En cambio, esta es probable que ni siquiera la tengas registrada. Y la tienes que registrar, ¿por qué? Porque tiene ciertas características especiales, además de los valores asegurados, obviamente, y los ramos que son bien específicos y especializados, ¿no? En este caso, ¿sí? En estos casos tú puedes tener proporcionales y no proporcionales. Cuando hablamos de lo que decíamos, ¿no? Puedes tener una proporción específica de cesión al reaseguro facultativo o puedes tener, tal vez, establecer una prioridad, ¿sí? En ese contexto se mueven los mismos. Por eso aquí tengo proporcional y no proporcional y aquí tengo proporcional y no proporcional. La diferencia es que esto, como les decía,
es para carteras y este es póliza por póliza, ¿sí? Bueno. Hola, hola. Interesante. Estamos atentos. Dice. Muy bien. Bueno, ya van a ser las 9. Yo les comentaba que iba a tomar un poquito. Se están riendo. Les iba a tomar la lista, ¿sí? Voy a aprovechar estos últimos 5 minutos para tomar la lista, por favor. Yo voy a... ¿Ya no ven la imagen? ¿Ya no ven la pantalla, sí? ¿O siguen viendo? Se ve, se ve. Sí, se ve todavía. ¿Sí? ¿Están viendo la lista? ¿Sí? No, seguimos el reaseguro, tipos de contrato. Sí, no, reaseguro. Qué tremendo. Es que les comentaba que no manejo bien esto. A ver, Smooth, vamos a pantalla. Qué tremenda cosa. Vídeo. Estoy como niño con juguete nuevo aquí que queriendo ver cómo funcionan las cosas. Pero en todo caso, yo voy a ir a... Puede dejar de compartir y vuelve a compartir y ya se va a ver la otra imagen. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? No, todavía. Y en la misma imagen. Pero deje de pausa. compartir, ponga dejar de compartir ahí arribita y después recién va a poder. Ya, ahora. Sigue. No puedo creerlo. Ya espero que ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, Lisa. Ah, ya. Ahora pueden ver acá. ¿La pantalla? No. Sí, se ve. Sí. Ya, entonces yo voy a ir llamándolos por su apellido. Me dicen presente. Y bueno, tal vez, no sé si los pueda llegar a conocer porque la verdad es que todos están sin pantalla. O mañana directamente, porque ya estamos un poco cortos de tiempo y la verdad un poquito yo también tengo sueño, no sé si tengo mucho sueño, ¿no? Pero yo les voy a llamar y me dicen presente, por favor. Aquí tengo a Andrade Llano Sergio Javier. Y aquí presente, licenciado. Buenas noches. Ok, sí veo tu nombre, entonces ahí voy a identificar si estás. Gracias. Anse Flores Paola Giselle. Presente. Buenas Ahí noches. estás. Ok, buenas noches. Arce Silva Andrea. Presente, Lisa. Buenas noches. Ok, buenas noches. Barrera Vargas Noelia. Presente, Lisa. Ok, qué súper. Ahora, Becerra Solís Carol. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Blades Vallejos Amalia. Presente, licenciado. Ok. Cava Meleán María. Presente, licenciado. Ok. Blades Vallejo, ¿ya lo llamé? Sí, licen. Amalia, ¿no? Sí. Camacho Quiroga Claudia. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Macho. Espera, que está puesto. Nueve. Carita Peñasco Ronald. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Súper buenas. Coca Jiménez Ludwig. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas. Cuba Bonilla Sergio. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas. Cueto Abasto Fátima. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Feijo Cardona José. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas. Gumucio Navia Mariceli. Presente, Lisa. Buenas noches. Buenas. 15. Estamos aquí. Gumucio. Maldonado Caro Patricia. Buenas noches, licenciado. Buenas. Mamani Vargas Abigail. Buenas noches, licenciado. Presente.
Buenas. Ahora 16. Mercado Blanco Jorge. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas. Merlo Suazo Carlos. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Morales Peñaranda Ederson. Buenas noches, Lisen. Presente. Ahí estás. Ya estaba Hola, notando ¿me aquí escucha? que no venía. Sí, cómo no. Buenas noches. Mostajo Elizalde Mónica. Presente. Presente, Lisen. Buenas. Ormachea Salcedo Paola. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Portillo Silva Wilmer. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Rodríguez Mamani José. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Rojas Galindo Henry. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Salgueiro Flores Erwin. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ticona Vargas Mariela. Presente, Lisen. Buenas noches. Buenas. Yujra Chambi Flor. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Y Cuqueño Jorge Eduardo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto sería todo, muchachos. Buenas noches. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Ya, licenciado, muchas gracias. Bien, licenciado. Hasta mañana, Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Luego.